Durante 500 días, Leningrado agonizó. No murió. Esa distinción, aparentemente semántica, es en realidad la diferencia entre el colapso de una doctrina militar y el triunfo de una voluntad operativa que desafió todos los cálculos racionales del Estado Mayor alemán. Para enero de 1943, la ciudad había perdido más de 1 millón de civiles, la mayoría devorados por el hambre y el frío, no por las bombas. El bloqueo no era una operación táctica secundaria, era la apuesta estratégica del Grupo de Ejércitos Norte para liquidar el símbolo más poderoso de la resistencia soviética sin necesidad de un asalto urbano de alto coste. Pero ese cálculo tenía una fisura geográfica que los planificadores soviéticos llevarían meses estudiando con una precisión casi obsesiva. Y en la madrugada del 12 de enero de 1943, esa fisura se convirtió en el eje de una de las operaciones de ruptura más complejas y brutalmente ejecutadas de todo el frente oriental. Para entender la Operación Iskra, la palabra que en ruso significa chispa, hay que entender primero la anatomía del estrangulamiento. El cerco de Leningrado no era un anillo perfecto. Tenía una deformidad geográfica crítica en su sector sur. Un corredor de tierra firme de entre 15 y 20 kilómetros de anchura que separaba las posiciones alemanas del lago Ládoga. Este corredor, cuya columna vertebral era la ciudad de Schlisselburg, en la orilla del Neva, era el punto donde el 18º Ejército alemán anclaba su flanco izquierdo. Al norte, el lago. Al sur, los pantanos y bosques del territorio de Emigá, este saliente, conocido en los documentos operativos soviéticos como el cuello de botella de Schlisselburg, era simultáneamente el punto más estrecho del bloqueo y el más densamente defendido. Los ingenieros alemanes habían tenido más de 1 año para convertir aquel corredor en una fortaleza en capas, búnkeres de hormigón reforzado, campos de minas superpuestos, redes de trincheras interconectadas y posiciones de artillería con arcos de fuego que se solapaban en profundidad. La lógica defensiva alemana era impecable sobre el papel. Cualquier fuerza que intentara cruzar el Neva congelado quedaría expuesta en un terreno abierto, sin cobertura, sometida a fuego directo desde posiciones elevadas. Los alemanes llamaban a ese tramo de tierra Flaschenhals, cuello de botella, y confiaban en que fuera tan inexpugnable como su nombre sugería. La concepción soviética de la operación era, en su esencia, un problema de geometría militar. Si el cuello de botella tenía entre 15 y 20 kilómetros de anchura, la solución era atacar simultáneamente desde ambos extremos, reducir esa anchura a 0 y crear un corredor de tierra firme que rompiera el estrangulamiento. El 67º Ejército, bajo el mando del general Mikhail Dushanov y encuadrado en el frente de Leningrado, atacaría desde el oeste cruzando el Neva. Simultáneamente, el 2º Ejército de Choque parte del frente de Volkhov al mando del general Kirill Merezkov empujaría desde el este. El punto de encuentro teórico era la localidad de Rabochi Posiolok número 5, uno de los asentamientos obreros en el corazón del corredor. La distancia entre los dos frentes de ataque era de aproximadamente 30 kilómetros. 30 kilómetros de la defensa más dura que el 18º Ejército alemán podía ofrecer. La coordinación entre ambos frentes no fue improvisada. Los meses previos a enero de 1943 fueron de una preparación logística y de inteligencia sin precedentes en el frente de Leningrado. El mando soviético realizó reconocimientos aéreos sistemáticos para cartografiar cada posición alemana conocida en el corredor. Los ingenieros militares estudiaron el espesor del hielo del Neva, que en enero alcanzaba entre 60 y 90 centímetros, suficiente para soportar el peso de la infantería,
los sleds de suministros y con condiciones específicas, incluso tanques ligeros. Se establecieron planes de comunicación directa entre los estados mayores de ambos frentes para sincronizar la preparación artillera, el momento del asalto y los ejes de avance. La coordinación no era únicamente operativa, sino también logística. Los depósitos de munición, los hospitales de campaña y las reservas de ingenieros se preposicionaron con meses de antelación. La Stavka, el mando supremo soviético, supervisó personalmente la preparación a través del mariscal Georgi Chukov, quien realizó varias visitas de inspección al sector en los meses previos. El cruce del Neva por el 67º Ejército fue el núcleo técnico más complejo de toda la operación. El río en ese sector tenía entre 400 y 800 metros de anchura. La orilla oriental, que era la orilla soviética, era relativamente baja y expuesta. La orilla occidental, en manos alemanas, era elevada en varios puntos clave, especialmente en las inmediaciones de Schlisselburg, lo que proporcionaba a los defensores una ventaja de observación y fuego devastadora. Para neutralizar esa ventaja, los soviéticos planificaron una preparación artillera de una intensidad que no tenía precedentes en ese sector del frente. Se concentraron más de 1.900 piezas de artillería e instalaciones de lanzacohetes Katyusha a lo largo del frente de ataque del 67º Ejército. La densidad artillera alcanzó en algunos sectores hasta 144 cañones por kilómetro de frente, una cifra que en términos operativos significaba la destrucción metódica de la primera línea defensiva alemana antes del primer paso de la infantería sobre el hielo. El 12 de enero, a las 9:30 de la mañana, comenzó la preparación artillera. Duró 2 horas y 20 minutos de bombardeo prácticamente ininterrumpido. Los testimonios de supervivientes alemanes describen un paisaje donde literalmente era imposible distinguir el sonido de explosiones individuales. Era un rugido continuo, una vibración permanente del suelo que desmoronó búnkeres, desarticuló redes de comunicación y, crucialmente, destruyó gran parte de las posiciones de mortero y ametralladora que eran la columna vertebral de la defensa de la orilla occidental. Simultáneamente, la aviación soviética del 14º Ejército Aéreo realizó misiones de supresión contra las reservas y los puntos de mando del 18º Ejército Alemán en profundidad, buscando cegar al mando alemán en el momento crítico del cruce. Cuando la infantería del 67º Ejército comenzó a avanzar sobre el hielo del Neva, lo hizo bajo el paraguas de la artillería de acompañamiento, un elemento técnico esencial. Los cañones no cesaron el fuego, simplemente ajustaron su alcance para crear un muro de fuego móvil delante de la infantería que avanzaba. Este método, conocido como fuego de barrera rodante, era técnicamente exigente, porque requería una sincronización precisa entre el movimiento de la infantería y los ajustes de elevación de la artillería, pero minimizaba drásticamente la exposición de las tropas a las posiciones defensivas alemanas que hubieran sobrevivido al bombardeo previo. Los batallones de asalto cruzaron el hielo en formaciones dispersas, utilizando trineos motorizados para transportar ametralladoras pesadas y munición, y equipos de ingenieros que avanzaban en primera línea para detectar y neutralizar las minas antitanque y antipersona que los alemanes habían sembrado tanto en el hielo como en la orilla contraria. El avance no fue limpio. En el sector norte, cerca de Schlisselburg, los nidos de resistencia alemanes que habían sobrevivido al bombardeo diezmaron varios batallones soviéticos que quedaron expuestos en el hielo abierto. Las pérdidas en las primeras horas fueron brutales,
Pero la doctrina soviética en esa fase de la guerra ya había incorporado una lección fundamental aprendida a sangre y fuego. La profundidad del atacante puede compensar las pérdidas del impulso inicial siempre que las reservas estén suficientemente cercanas para explotar cualquier penetración antes de que el defensor pueda restablecer una línea coherente. Y aquí fue donde el 18º Ejército alemán encontró su talón de Aquiles estructural. La estrechez del corredor de Schlisselburg hacía prácticamente imposible mantener reservas en profundidad. Las divisiones alemanas en el sector tenían escasa profundidad táctica, porque el propio terreno que defendían era ya en sí mismo una franja estrecha. Cuando la línea de contacto comenzó a ceder en varios puntos simultáneos, las reservas disponibles eran insuficientes para taponar todas las brechas. Fue precisamente en esta fase crítica, en los primeros días de combate alrededor de Schlisselburg y de los asentamientos obreros, donde ocurrió uno de los episodios más significativos desde el punto de vista de la evolución tecnológica del conflicto: el debut operativo del Panzer VI, el Tiger, en el frente oriental. El 18º Ejército alemán había recibido una dotación de estos tanques de nuevo desarrollo, encuadrados en el primer batallón de tanques pesados, número 502, con la misión de utilizarlos como elemento de contragolpe para destruir los blindados soviéticos que cruzaran el Neva y restaurar la línea defensiva. El Tiger, con su blindaje frontal de 100 milímetros y su cañón de 88 milímetros, era técnicamente superior a cualquier blindado soviético presente en ese sector en enero de 1943. La lógica del mando alemán era comprensible: concentrar estos tanques en un terreno donde la superioridad cualitativa pudiera compensar la inferioridad numérica. Sin embargo, el resultado operativo del debut fue profundamente decepcionante para el mando alemán, y las razones son técnicamente reveladoras. El terreno del corredor de Schlisselburg, en enero de 1943, con sus zonas pantanosas parcialmente congeladas, sus bosques densos y sus asentamientos industriales con calles estrechas y escombros de edificios destruidos, era fundamentalmente hostil para la maniobra de un vehículo pesado de 56 toneladas. Los Tigers experimentaron fallos mecánicos frecuentes en las condiciones de frío extremo, con sus complejos sistemas de transmisión Maybach manifestando problemas que los ingenieros de campo no estaban aún completamente preparados para resolver en zona de combate. El rodamiento de entrelazado de los Schachtelaufwerk, que era técnicamente superior en terreno firme, tenía la conocida tendencia a congelarse en condiciones de barro y nieve compacta, inmovilizando el vehículo. Además, la artillería soviética, que operaba con una densidad excepcional en ese sector, fue capaz de neutralizar varios Tigers mediante fuego concentrado sobre sus flancos y su tren de rodaje, compensando la superioridad del blindaje frontal mediante el abrumador volumen de fuego disponible. El debut del Tiger en Iskra fue, en síntesis, la primera demostración documentada de que la superioridad tecnológica puntual no puede compensar la inferioridad operativa sistémica cuando el atacante controla el fuego de manera masiva y coordinada. El 18 de enero, tras 6 días de combates de una intensidad sin pausa, las vanguardias del 67º Ejército y del 2º Ejército de Choque se encontraron en las ruinas del asentamiento obrero número 1, en las inmediaciones de Schlisselburg. El corredor de tierra firme tenía una anchura de apenas 8 a 12 kilómetros, lo que los soldados soviéticos y la prensa de la época denominarían el corredor de la muerte, por la exposición constante al fuego de artillería alemán desde ambos flancos. Pero existía, era tierra soviética. Era una conexión física entre Leningrado y el resto de la Unión Soviética que el bloqueo alemán
llevaba más de un año intentando hacer imposible. La respuesta logística a esa apertura fue tan impresionante como el asalto mismo. Los ingenieros militares soviéticos comenzaron de inmediato la construcción de una línea ferroviaria a través del corredor, trabajando bajo fuego artillero continuo, en temperaturas de entre 20 y 30 grados bajo cero. La vía, que recibió el nombre de Camino de la Victoria, tenía 33 kilómetros de longitud y fue construida en 17 días. Para contextualizar ese dato en términos de ingeniería militar, construir una vía férrea funcional a esa velocidad, bajo fuego, en terreno parcialmente pantanoso y congelado, requirió no solo una movilización masiva de personal de ingenieros, sino también una cadena logística de suministro de materiales, traviesas y raíles que había sido planificada con semanas de antelación, en la convicción de que la operación tendría éxito. El 5 de febrero de 1943, el primer tren cargado de alimentos y suministros militares cruzó el corredor y entró en Leningrado. La ciudad recibió ese tren con una reacción colectiva que las fuentes documentales de la época describen simplemente como el llanto de una ciudad entera. La importancia de ese corredor de 12 kilómetros, permanentemente bajo fuego, constantemente amenazado, no puede medirse solo en toneladas de suministros. Hay que medirla también en términos de lo que significó para la ecuación estratégica general. Leningrado dejó de ser un fardo logístico casi inaceptable para el mando soviético. Los suministros que entraron por el corredor durante los meses siguientes permitieron no solo sostener a la población civil, sino reconstruir gradualmente la capacidad combativa de las fuerzas de la ciudad hasta el punto donde, un año más tarde, en enero de 1944, la Operación Neva II y la Operación Zvezdochka pudieran levantar definitivamente el bloqueo. Iskra no fue una victoria limpia. Las bajas soviéticas fueron masivas. Estimaciones conservadoras sitúan las pérdidas del frente de Leningrado y el frente de Volkhov entre 100.000 y 115.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos en las 3 semanas de operación. El corredor conquistado era una franja de tierra miserable, castigada constantemente por la artillería alemana, que no ofrecía ninguna seguridad real durante los meses siguientes. El 18º Ejército alemán no fue destruido, se replegó, reorganizó sus líneas y mantuvo una presión artillera devastadora sobre el corredor durante más de un año. Pero ahí está la clave de la lectura operativa correcta de Iskra. Su trascendencia no reside en lo que destruyó, sino en lo que creó. Creó la irreversibilidad. Una vez que el corredor existía, una vez que los trenes comenzaron a circular, el estrangulamiento de Leningrado dejó de ser una cuestión de tiempo para convertirse en una cuestión de voluntad. Y la voluntad soviética, en enero de 1943, era precisamente la única variable que no estaba en el análisis de los planificadores del Grupo de Ejércitos Norte cuando diseñaron el bloqueo en 1941. La Operación Iskra fue la demostración definitiva de que la doctrina del agotamiento, la idea de que una ciudad puede ser rendida por hambre sin necesidad de asaltarla, tiene un límite infranqueable cuando la fuerza sitiada tiene la resolución de convertir cualquier chispa, la más pequeña posibilidad de ruptura, en el principio del fin del cerco. Esa chispa se encendió el 12 de enero de 1943. Y con ella, aunque nadie lo sabía todavía con certeza, comenzó el largo camino hacia la liberación definitiva de la ciudad que nunca se rindió.